Javier Díaz-Canseco. Señor presidente, a mí el debate me da la impresión de que hay mucho ruido y pocas nueces. Porque aquí han habido cantidad de discursos que dicen que esto es defensa de los trabajadores. Y la impresión que yo tengo es que lo que tenemos entre manos es una norma que lo único que hace es alargar un plazo. Ese plazo permitirá que presentadas las cuentas que tiene que presentar COFIDE, los trabajadores puedan convertir sus acreencias en acciones. ¿Pero los trabajadores se van a convertir en accionistas? ¿Cayaltí va a pasar a ser una empresa manejada por sus trabajadores? Eso no es verdad. Los trabajadores y la gente que tiene las acciones están comidos por deudas, por dificultades de sobrevivencia y lo que van a hacer es vender. Y la norma no tiene ningún mecanismo de valorización de las acciones. Ninguno. Entonces los trabajadores van a terminar vendiendo a precio cualquiera. Me pide una interrupción el congresista. Por favor, Velázquez. sí, cómo no. Congresista Velázquez Gesquén, puede ser. Sí, señor presidente. Yo lo que voy es una cosa bien concreta. La experiencia la tenemos frente a nosotros. ¿Qué cosa ha pasado en Tumán? ¿Qué cosa ha pasado en Pucallá? ¿Estamos ante las cooperativas azucareras? No, señor. ¿Estamos ante el reino de los Oviedo y compañía o no? Y eso es lo mismo que va a ocurrir aquí. Entonces, no le pongamos oropeles de que los trabajadores, que la justicia, que no sé qué y no sé cuántos, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es permitirles que cobren una miseria, después de que han puesto toda su vida ahí. Y van a cobrar, y van a ver cómo van a cobrar, vendiendo. Porque uno puede esperar, señor, cuando tiene plata. Uno espera cuando tiene plata, pero cuando no tiene plata y tiene un papel que puede valer algo de plata, para sobrevivir lo vende. Entonces, si la norma quiere defender a los trabajadores, no solo tiene que transferir, sino tiene que buscar un mecanismo que proteja a los trabajadores para poder hacer por lo menos que el valor sea mejor. Uno. Y dos, que puedan tener realmente la opción de buscar asociarse con alguien. Porque ese esquema ya lo planteó Yehude Simón. Ese fue el esquema con COFIDE. La empresa creció, ¿no es cierto? Pero no consiguió socio. Luego hubo un cambio en la administración y todos sabemos cómo terminó. Entonces, en realidad lo que estamos discutiendo es darles un mayor plazo para que puedan recibir las acciones, cobrarse con ello acreencias y vender. Eso es probablemente lo que va a ocurrir. Y el comité o observatorio que propone Yehude Simón va a terminar en eso. Si queremos ser prácticos, deberíamos tener un mecanismo distinto, que tenga forma de valorización, apertura de mecanismos que les permitan la posibilidad de la asociación, y eso implica otra intervención del Estado. Y la ley se refiere exclusivamente a ampliar por 90 días. Ok. Muchas gracias. Señor presidente, yo lo que voy es una cosa muy concreta. La norma que tenemos al frente para votar, lo que hace es extender un plazo para permitir que se produzca la posibilidad de la transferencia de acciones en pago, ¿no?, de las acreencias. Pero los discursos han ido en otro sentido. Han ido en el sentido de buscar defender que ese patrimonio sea realmente un patrimonio de la gente y que pueda usarlo en algo distinto a tener que transferirlo. Eso no está propuesto en la norma. Si esa es la voluntad del Pleno, el Pleno tendría que buscar un mecanismo y una redacción del dictamen que incluya el tema. Y eso implica una discusión que me parece bien difícil que en este momento sea propuesta. Entonces creo que la única forma es que esto se vea en la comisión permanente con un dictamen que incluya lo que ha sido materia de debate en el Pleno y que vaya más allá de la ampliación de estos 90 días. Muchas gracias, congresista Díaz-Canseco. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, la denuncia que está haciendo el congresista Acoa fue presentada en sesión anterior por quien habla. Se ha producido una presencia del presidente de Perupetro en la Comisión de Energía el día de ayer y resulta que Perupetro tiene un nivel de identificación clara
de que hay embarques que han tocado a México y han terminado en otro destino, pero han pagado la regalía en función del precio mexicano, que es el norteamericano, el Henry Hub, que es el más bajo del mercado mundial, mientras el gas se ha vendido a otro precio en otros puntos del planeta. Y lo que llama la atención es que se ha producido una carta por violación de contrato y luego esa carta es retirada para pasar a un mecanismo de conciliación. Entonces, francamente, esto llama la atención, señor presidente. Yo por eso quiero respaldar el pedido de que el Congreso tenga una explicación de qué es lo que está ocurriendo y cómo se recupera ese recurso que le corresponde al Perú. Gracias, señor. Para que concluya, congresista Coa. Señor presidente, señores parlamentarios, son solo discrepancias, son solo diferencias. ¿Cómo debe abordar seriamente? Congresista Javier Díaz Canseco. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo quería pedirle a la Comisión de Salud del Congreso la necesidad de intervención en un tema muy puntual. Hay 5 niños, señor presidente, 5 niños que en el último periodo, la mayor parte de estos 5 han recibido vacunas orales contra la polio, que han contraído poliomielitis, habiendo sido vacunados. Y hay, a partir de estas circunstancias, señor, la constatación de que hay un área significativa de la población del país a la que no se le ha producido un barrido en términos de la vacuna de la polio. Y aquí aparecen 2 problemas que yo pido, señor presidente, que la Comisión de Salud y el ministro de Salud encaren. Primero, el Perú está usando una vacuna contra la polio que es de carácter oral. Esta vacuna implica un riesgo en un porcentaje pequeño, pero real, de los que reciben la vacuna, de que conviertan la vacuna en poliomielitis. Y esto ha ocurrido con varios de estos 5 niños, no menos de 3. Entonces, hay un primer problema que tiene que ver con el cambio de la vacuna que se usa, porque la vacuna inyectable tiene 0 riesgo, no produce ninguna posibilidad de que ninguno de los niños vacunados convierta la vacuna en polio. Y 2, dado que el Estado es el que ha colocado las vacunas y hay este riesgo, el Ministerio de Salud debiera responder a través de garantías respecto a la rehabilitación y el tratamiento de los niños, cosa que hasta ahora no está ocurriendo, señor presidente. Es decir, el Ministerio no está asumiendo responsabilidad en este terreno. Me pide una interrupción, señor presidente, el presidente de la Comisión de Salud. Gracias, señor presidente. Me parece muy positivo que la Comisión de Salud haya intervenido sobre el tema, porque es un tema serio, es un tema que puede generar múltiples problemas a futuro y es un tema, señor, en el que el Estado tiene que asumir una responsabilidad de los riesgos que tiene el material que está utilizando. Si ese material tiene un riesgo, el Estado tiene que tener una garantía frente a aquel sector de la población que se ve afectado por ese riesgo. Y estas familias están seriamente impactados y los niños estarán impactados de por vida con las secuelas que le genere el tema de la poliomielitis. Y quiero en este sentido hacer mío también el pedido que ha hecho el presidente de la Comisión de Salud para que el tema sea tratado, señor, y sea resuelto, porque es un tema de urgencia e importancia en el país. Ojalá que el ministro de Salud también pueda disponer las medidas necesarias para que se produzcan los barridos respecto al tema de vacunas, donde hay varias áreas del país que tienen una cobertura notoriamente incompleta. Muchas gracias, señor. Ningún otro congresista. Se da el punto por debatido. Tiene el uso de la palabra el congresista Javier Díaz Canseco y después el congresista Omar Shejade. Señor presidente, como es conocido, las propuestas que tienen que ver con pensiones de gracia tienen que ser iniciativas del Ejecutivo. Y me parece muy bien que en este caso, que tiene todo el sustento pertinente, este mecanismo sea otorgado. Pero quiero recordar, señor presidente, que hay otros peruanos y peruanas que están esperando hace años una atención. Y uno de ellos, señor, es Manuel Acosta Ojeda, un histórico, compositor y músico peruano que ha tenido una larga trayectoria en el campo de la cultura y creo que desde el gobierno anterior
se inició en el Congreso un trámite en esa perspectiva, en el Congreso anterior, y esto ha quedado trunco, señor. Y Manuel Acosta Ojeda está encarando una situación de salud bastante complicada, un nivel de deterioro de su salud que no le quita la fuerza de seguir interviniendo en el campo de la cultura, en fin, pero que es una situación delicada y tiene una situación económica extremadamente difícil. Yo quiero aprovechar por eso este caso que me parece de total justicia para hacer este planteamiento al Ejecutivo, porque no es iniciativa del Congreso. Me pide una interrupción el congresista Mulder, señor presidente. Puede ir concluyendo. Sí, señor presidente. Básicamente mi pedido era reconociendo los méritos como actriz y como mujer representante del arte en este espacio y en este terreno, como primera actriz nacional, el caso de la señora Elba Justina Alcandré. Quisiera, señor, sumar mi voz y mi pedido al caso de Manuel Acosta Ojeda y que este pueda ser hecho al Ejecutivo. Me pide una interrupción el congresista Zamudio, señor. Para una última interrupción, incluyendo congresista Javier Presidente, Díaz yo Canseco. solamente quería hacer este alcance. Quisiera, si lo pudiera hacer la presidencia, tramitar esta inquietud, que estoy seguro que comparten una cantidad importante de los y las legisladoras que están presentes aquí respecto a la figura de Manuel Acosta Ojeda. Muchas gracias. Señor congresista, en los próximos minutos estará circulando un documento de pedido y los señores congresistas que así lo consideren pueden firmarlo para solicitarlo a la PCM. El reglamento. Tiene la palabra el congresista Javier Díaz Canseco, como autor de la norma, tiene 5 minutos para hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo quisiera resaltar respecto a esta iniciativa, que como ha señalado bien la congresista Luz Salgado, tiene su origen en una iniciativa ciudadana que fue presentada al Congreso anterior. Esta iniciativa ciudadana fue promovida por el presidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad, por el director del diario El Comercio y por una organización que yo he integrado, Sociedad y Discapacidad. Reunimos 130.000 firmas de ciudadanos en la idea no de que sea un proceso fácil, sino de que sea un proceso que abra discusión entre la gente sobre el tema de la discapacidad y sobre cómo encararlo. El objetivo del proyecto presentado, que se acumula con otros proyectos presentados en esta legislatura, es adecuar la legislación, como ha dicho la congresista Salgado, peruana, a la legislación internacional, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y yo quiero sobre esto resaltar, señor presidente, que el informe que ha presentado la Comisión sobre Derechos de Personas con Discapacidad en su reciente sesión en Naciones Unidas sobre el Perú, tiene como uno de los ejes de sus puntos críticos que el Perú no ha adecuado su legislación a la Convención. Y por lo tanto, con esta norma estaríamos cumpliendo con un tema que es una obligación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Quisiera resaltar también, señor presidente, que este es un tema en el que se ha buscado trabajosamente niveles de consenso. Es un tema complejo que afecta transversalmente diferentes áreas de la actividad del Estado y de la sociedad. Es un tema que tiene que ver con educación, con salud, con transporte, con vivienda, con empleo, con deporte, ¿no? Con diversos aspectos, con todos los aspectos de la vida social. Y tiene que ver también con democratizar la sociedad, porque es un proyecto que implica inclusión, implica derecho de participación. La Convención, señor presidente, establece dos condiciones novedosas, aparte del cambio en la definición de lo que es discapacidad, como una relación entre la disfunción física, intelectual, mental o sensorial que tiene una persona y la sociedad. Porque es distinto andar en silla de ruedas en una ciudad que tiene transporte accesible a la silla de ruedas que en una ciudad en la cual no hay transporte accesible, ¿no es cierto? La disfunción puede ser la misma,
pero la forma como la sociedad reacciona frente a la disfunción genera una mayor o menor discapacidad, una mayor o menor accesibilidad, mayores o menores derechos. Pero junto a esto, señor presidente, hay dos temas que me parecen fundamentales. Esta convención y la ley obligan a que el Estado tenga estudios científicos y data adecuada sobre la situación de las personas con discapacidad. Y esto es muy importante porque entonces se sabe a qué se está atacando, a qué se está reaccionando y qué es lo que se está atendiendo. Es decir, que se incluye en censos y en encuestas. Y esto me parece muy importante. Y un segundo aspecto fundamental es que la Convención establece que las normas sobre las personas con discapacidad o que las afectan tienen que ser consultadas con las organizaciones y las personas con discapacidad. Y este es un derecho que la Convención establece y una obligación a la que los organismos del Estado tienen que someterse en tanto han ratificado la Convención. Abre, por lo tanto, un canal participativo donde la persona con discapacidad no es un objeto, sino es un sujeto en la definición de políticas. Y esta propuesta plantea también, señor presidente, que la sociedad civil, que las organizaciones más allá del Estado asuman también responsabilidades, como ocurre en prácticamente todos los países desarrollados del mundo y como ocurre en los países que aspiran a una construcción democrática en este campo. Por ello, señor presidente, creo que esta iniciativa que ha sido consultada, discutida durante 6 sesiones, como ha dicho la congresista Salgado, que ha implicado un debate largo y trabajoso, buscando mecanismos de entendimiento, es un asunto que debe ser aprobado por el Pleno. Le solicito, señor presidente, un minuto para terminar. Dele el minuto para que pueda concluir. Por esta razón, señor presidente, señores y señoras miembros del Congreso, creo que tenemos ante nosotros una propuesta que, recogiendo iniciativas, debatiendo y buscando recoger opiniones, ha sido articulada y ha buscado mecanismos de consenso por encima de filiaciones partidarias o grupales en este terreno. Y esto me parece que es un tema central para la inclusión plena en derechos de un sector social que es el más marginal. Porque si la mujer es marginada, más marginada es la mujer con discapacidad. Si la persona pobre es marginada, más marginada es la persona pobre con discapacidad. Estamos hablando de la base elemental de la sociedad, de los sectores más pobres y más discriminados. Y creo que esta ley implica una reivindicación de ese derecho y la asunción de una responsabilidad de la sociedad y del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quería hacer un comentario a la terminología que ha utilizado la congresista Scheffer. Yo entiendo que es con toda buena intención, pero quisiera precisar 2 cosas. Primero, la Convención de Naciones Unidas que hemos suscrito se llama Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por lo tanto, la terminología que está utilizada y está validada por los organismos internacionales es personas con discapacidad. Y en segundo lugar, la realidad es que somos personas con discapacidad. No es una habilidad especial, por ejemplo, que yo cojee. Es una discapacidad, no es una habilidad especial. Puedo tener otras habilidades producto de esta discapacidad, pero el hecho de que tenemos una disfunción, las personas con discapacidad, es un hecho real. Tenemos una disfunción, la sociedad nos pone determinadas limitaciones o estímulos y podemos desarrollar habilidades especiales. Pero... Culmine, 30 segundos para que culmine. Gracias, señor presidente. Pero me parece que sería útil respetar la terminología que está siendo manejada internacionalmente, si bien es cierto que las personas que tenemos disfunciones podemos desarrollar habilidades especiales para compensar circunstancias o para superar circunstancias en este terreno. Era el único comentario que quería hacer. Gracias, señor. Señor presidente, quisiera su atención y la de la vicepresidenta de la comisión
sobre un tema que ha sido materia de discusión. Congresista Luz Salgado, le está hablando el congresista Díaz Canseco. Congresista Luz Salgado. Señor presidente, sí, disculpe, pero quisiera la posibilidad de la atención de la presidenta por lo siguiente. El artículo 9, señor presidente, del proyecto de ley recoge casi literalmente lo que dice la Convención respecto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas, inciso 2, dice: los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Eso es lo que dice la Convención que el Estado peruano ha ratificado y que las Naciones Unidas ha adoptado. Culmine, congresista Díaz Canseco. Los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Es casi literalmente lo que está en el proyecto. 2. Está planteada una comisión especial para reformar el código. Y por lo tanto, cuando se forme esa comisión llevará a concretar la forma como este mecanismo se aplica. Por lo tanto, la ley lo único que está haciendo el proyecto es recoger lo que está planteado en la propia Convención, artículo 12, inciso 2. Gracias, señor.